Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas, me ha quedado un poco rara la intro. Bueno, la voy a dejar así. Vamos a hablar sobre lo acontecido ayer, un momento histórico del que venimos hablando desde hace un tiempo, la llegada de una saga mítica de Xbox a PlayStation, como es el caso de Gears of War, y luego por otra parte la llegada del videojuego más exitoso de PlayStation 5 concretamente, a Xbox. Estamos hablando de Helldivers 2, títulos que han tenido un lanzamiento, debo decir, muy espectacular. Ha tenido su parte positiva y también ha tenido alguna connotación negativa detrás, alguna mancha que por supuesto me gustaría analizar en este vídeo y por supuesto también clarificar ciertas cosas que se vienen comentando en las últimas horas, porque sí, hay una gran parte de éxito y hay una pequeña parte de fracaso en estos lanzamientos, cosas que no deberían de suceder, pero bueno, vamos a verlo en este vídeo, vamos a comentar unas cuantas cositas más aparte de eso. Empezamos concretamente hablando de Gears of War Reloaded, el regreso, si me permiten la licencia de decir, de uno de los títulos de acción más importantes de todos los tiempos. Cambió por completo la perspectiva de los juegos de disparos en tercera persona, por ese sistema de coberturas maravilloso, por esa puesta en escena de acción, con esa cámara en movimiento cada vez que te pegas una carrera, acabó sembrando pues un antes y un después en esta industria. Y en fin, los jugadores de PlayStation han acogido muy bien este videojuego porque previamente ningún título de la saga había sido lanzado en esta plataforma, sea en la PlayStation 5 o sea en cualquiera de las videoconsolas anteriores. Y esa acogida numéricamente, ¿en cuánto se contabiliza? De momento eso lo desconocemos. Los datos en principio deberían de publicarlos la semana que viene a través de los clásicos portales que registran las ventas. Pero bueno, la cuestión es que el videojuego no se ha separado de los primeros puestos de los videojuegos más vendidos en la tienda digital de Sony. En el primer puesto llegó a estar en un momento dado, pero luego más o menos no se ha movido de los 5 o 6 primeros aproximadamente. Y ayer pues la comunidad estaba encantada con el videojuego. La comunidad de jugadores estaba disfrutando muchísimo de este título, algunos que tuvieron la Xbox 360 ya sabían perfectamente a lo que iba y simplemente pues lo estaban disfrutando en esta nueva plataforma. Y en el total de jugadores todavía tampoco tenemos datos específicos, pero vamos, ayer también se situaba entre los videojuegos que más se disfrutaban a través del Game Pass. Sí, mucha gente también lo disfrutaba a través de ese servicio de suscripción, pese a ser un videojuego que de hecho, si ya lo tenías previamente, te regalaban en Xbox. El título, pues obviamente la comunidad de Xbox ya lo conocía y posiblemente pues no fuera, digamos, un título que les sentara como una novedad, simplemente era el gusto de volver a jugar a tan histórica obra del videojuego. Debo de clarificar todo eso porque ayer había gente que decía que se había consumado un fracaso con este lanzamiento. ¿Y por qué lo decían? Pues básicamente porque a través de la tienda de Steam los números no fueron especialmente altos, menos de 5.000 jugadores simultáneos durante el día de ayer, que era cuando se lanzaba. Mirad, esto es una completa tontería, principalmente porque concretamente este videojuego está más asentado en la tienda de Microsoft que en Steam. Sí, Steam es la que domina en el mundo del PC, pero este videojuego, quien lo jugase en su momento dentro del mundo del PC, está metido allí, está metido en la tienda de Microsoft. ¿Y sabéis qué es lo que hizo la tienda de Microsoft? Regalarte el videojuego, regalarte esta nueva versión si ya tenías la anterior, con lo cual tampoco tenía ninguna clase de sentido que los jugadores de PC volviesen a pasar por caja en una tienda completamente distinta, y menos, repito, también teniéndolo por ejemplo en el Game Pass, aunque ya hemos visto que eso tampoco resta tanto a las ventas de Steam. Realmente el fracaso consumado ayer con este videojuego fue solamente por parte de un sector que es el de la prensa.
La prensa del videojuego acabó pues machacando bastante a este título, teniendo en cuenta las horquillas en las que se mueven en sus valoraciones. A este videojuego le han dado por todas partes, sobre todo achacando que no tiene grandes novedades, que no tiene pues digamos ninguna revolución de modos de juego, ni que por supuesto hayan cambiado la gran cosa con respecto a la remasterización que hubo previamente. Y bueno, pues todo eso debo decir que es cierto. Obviamente aquí no se ha mejorado la gran cosa. Obviamente si ya teníais la remasterización anterior de aquella a esta, pues tampoco es que vayáis a sufrir grandes cambios. Un pequeño lavado de cara visual, lo justo y necesario, es menos borroso en algunos sentidos y luego ya pues es el añadido del multijugador mejorado y todo ese tipo de cosas, aparte de la progresión cruzada y el Play Anywhere. La cuestión es que la prensa del videojuego algún día se va a poner de acuerdo consigo misma para decir cómo valora esta clase de lanzamientos, porque en el pasado reciente hemos visto cómo videojuegos remasterizados, videojuegos que básicamente son lo mismo de Nintendo o de Sony PlayStation, como es el caso del The Last of Us Parte 1, ahí de repente le dan 85, 90 a los respectivos videojuegos. O sea, ahí básicamente le ponen las notas más altas posibles, como si fuera la nota del videojuego de lanzamiento. Y yo no es una queja porque tenga más o menos nota el caso de Gears of War. El caso es que yo no veo coherencia en la prensa del videojuego, no veo cuál es la vara de medir con estos títulos. Repito, si vais a criticar a un videojuego porque no aporta novedades, yo eso lo entiendo, lo comparto y lo firmo. Pero si hacéis eso con uno, lo tenéis que hacer con todos. No vale que como el videojuego era muy bueno en ciertos casos, pues entonces ahí le ponemos la máxima valoración de todas. Mirad, repito, las remasterizaciones de videojuegos que hace Nintendo. Muchos de ellos, salvo por ejemplo el caso de Metroid Prime, no tienen básicamente cambios. Es lo mismo pero con una pequeña capa visual que tampoco es que mejore la gran cosa. Pues toma, aquí tienes un 90, finito. Y eso pues a mí la verdad que por parte de la prensa del videojuego, lo dicho, me parece un fracaso, porque parecen una ola de fanáticos de plataformas valorando videojuegos. Pero más allá de eso, el fracaso obviamente está en que la gente, por suerte, a esto casi no le ha hecho caso. En el día de ayer la gente estaba hablando de otra serie de cosas y no de las puntuaciones de Metacritic y toda esta clase de portales. Por ahí lo que tenemos es un éxito de comunidad, que no solamente es que un videojuego llegue a nuevas plataformas, sino que además se ha hecho un lado a toda esta gente. Por esa parte bien, pero de verdad, prensa del videojuego, pónganse de acuerdo consigo mismos para lo próximo. Por otra parte tenemos el caso de Helldivers 2, un título de PlayStation llegando a Xbox, un título que cosechó un éxito brutal durante el año pasado y que de hecho más o menos ha ido llevando a sus comunidades de la mano durante largo tiempo. Teniendo en cuenta que es muy difícil para este estudio de desarrollo crear nuevos contenidos, se la han ido apañando la verdad que bastante bien con el paso del tiempo. Y ahora con la llegada a Xbox el videojuego ha tenido pues un auténtico despliegue. Porque ayer tuvimos más de 390.000 tropas de manera simultánea en el videojuego. Sí, usuarios jugando a la vez. Y esto es una auténtica bestialidad. El título tenía menos de 100.000 jugadores apenas horas antes. Y no solamente en la comunidad de PC, sino en la comunidad global. El contador interno que tiene el videojuego. Así se ha publicado. Casi 400.000 jugadores estaban ayer metidos a la vez. Y eso a lo largo del día obviamente era un número mayor. Se sabe que ayer en PC, por ejemplo, a través de Steam mismamente, había pues aproximadamente unos 160.000 jugadores en su pico simultáneo. Eso nos deja una horquilla bastante grande para la comunidad, tanto de Xbox como de PlayStation. Seguramente la de PlayStation estaba precisamente más metida en Gears of War, pero la cuestión es que la comunidad de Xbox también está cogiendo muy bien este videojuego. La comunidad de Xbox se ha metido de lleno, y debo decir que de hecho ayer me metí también dentro de este videojuego un largo rato. Y ahí pues que lo estuve disfrutando durante muchas horas, repartiendo democracia incluso entre mis compañeros, porque cuidado que en este videojuego el fuego amigo está a la orden del día. Pero en fin, un videojuego divertidísimo, un videojuego por el cual tenéis que pasar, un videojuego que de hecho pues ha salido bastante bien. Yo la verdad que en temas de rendimiento no he tenido básicamente problemas, otras personas sí, pero bueno, está digamos dentro de lo aceptable.
Lo que desde luego no es absolutamente aceptable es precisamente lo que está pasando con este videojuego en países como Argentina. Pues sí, porque durante todas estas semanas previas, desde que se anuncia hasta que se lanza, el videojuego allí no se pudo reservar. Bien es cierto que esta situación no es excepcional, no es una cosa nueva. En Argentina este videojuego, pues como tal, al igual que otros, no tenía esa posibilidad por temas de la moneda, por temas de la inflación y por otra serie de cosas que, por supuesto, pues al final acaban poniendo barreras por allí. Pero bueno, en resumidas cuentas nos decían que el videojuego sí que iba a estar disponible en Argentina para cuando se lanzara. Y no fue así. Ya no solamente era que no se pudiera hacer reservas, sino que ayer cuando el videojuego se lanza, seguía sin estar disponible. Y de hecho yo aquí cuando estoy grabando este vídeo me he dado una vuelta y todavía sigue sin estar a disposición de básicamente nadie. Las redes sociales están ardiendo. Le han preguntado al estudio de desarrollo qué es lo que está pasando a través de los servidores de Discord. Y lo que han comentado básicamente es que eso no es un problema de ellos, que eso es un problema de Microsoft. Particularmente parece que Microsoft en aquel país no se ha puesto las pilas, no le ha dado el soporte necesario para que el videojuego pueda activarse y funcionar, porque como tal allí tienen ficha de que el videojuego se va a lanzar, tienen ficha de que el videojuego tiene que estar a disposición, pero sin embargo, pues de momento absolutamente nada. Esto en principio podía ser debido a un problema con PlayStation por el tema de las licencias, por el tema de los códigos y ese tipo de cosas, pero no, parece que es un problema propio de Microsoft con su tienda digital. Y esto, pues hasta que no lo solucionen, pues así se van a quedar colgados. Y la verdad, no me parece justo, todo se ha dicho. La verdad que es una mancha bastante grande porque hay una comunidad hispanohablante allí que tenía mucho interés en este videojuego. Y de hecho, no nos sobran soldados, nos faltan muchos en esta tesitura que nos presenta el título. Pero bueno, en resumidas cuentas, que a ver si esto se arregla pronto, porque es la única mancha que ha habido dentro de esto. De momento, en cuanto a números, en cuanto al rendimiento del videojuego en las diferentes tiendas y lugares, pues tenemos más o menos que hacer especulación porque la tienda de Microsoft en términos de ventas no se actualiza hasta la semana siguiente, o sea, hasta el próximo martes o miércoles no sabremos si este videojuego se ha situado en el primero, en el segundo puesto, si siquiera está entre los 10, pero bueno, las reservas parece que han ido más o menos bien y teniendo en cuenta los números que nos han presentado oficiales dentro del propio videojuego, parece que fácilmente ha podido haber más de 100.000 jugadores de Xbox de manera simultánea, que no el total, que eso generalmente suele ser más grande. Pero en fin, lo dicho, las comunidades están disfrutando, pero desde luego ha habido errores por parte de medios de comunicación y por parte de las compañías a la hora de lanzar los diferentes títulos. Pero en fin, espero que próximamente todo eso cambie. Ahora precisamente que estamos hablando de un juego como servicio de PlayStation, clásico título de servicio en vivo, ayer o estos días se han publicado unas declaraciones que vienen por parte de uno de sus principales directivos. Estamos hablando de Hermen Hulst, líder de PlayStation Studios. ¿Qué es lo que nos ha comentado este señor? Pues hacía referencia concretamente a un videojuego lanzado durante el pasado año en estas fechas, Concord, sí, un título propio que fracasó estrepitosamente. Duró básicamente una semana en activo antes de que lo cerraran y antes de lo quitaran de la faz de la tierra. La cuestión es que sobre esto ha comentado lo siguiente, cito frase textual: no quiero que los equipos jueguen siempre a lo seguro, pero me gustaría que, cuando fracasásemos pronto y de forma barata. Bueno, las declaraciones desde luego han dado mucho de lo que hablar, todo se ha dicho, porque hombre, Concord no es que no fuera algo seguro, es que era algo tan tremendamente genérico que no sé a quién se le pasó esa idea por la cabeza, pero en fin. Luego habla precisamente de ir a lo seguro y de forma barata. Pues hombre, Concord particularmente no es un videojuego que a Sony le saliese barato. Según los informes del medio Bloomberg, el videojuego y el estudio supusieron pérdidas de 400 millones de dólares, dividido entre 200 y 200. Repito que estos son informes que tiene Bloomberg, un medio de comunicación al que siempre se le ha dado fiabilidad porque es un medio de negocios y que de hecho información que trae, información que se cumple. No hay básicamente dudas en ese sentido, pero bueno, ayer la gente esto lo estaba intentando poner en cuestión, pero simplemente son datos, no es mi opinión. La cuestión es que aquí
pues este señor debería de haberse mordido un poco más la lengua, porque después del fracaso de Concord, hablar de cosas de ir a lo seguro y de forma barata, pues no creo que fuera lo más apropiado. Por cierto, un videojuego que se lanzará exclusivamente para PlayStation 5 en el mundo de las videoconsolas, aparte del PC, es este otro que os estoy dejando por aquí, Baby Steps. Estamos hablando de ese videojuego en el cual manejas un personaje que básicamente es un tío que nunca ha salido de casa y que lo hace por primera vez y obviamente pues ni siquiera casi sabe andar el pobre y tiene que llegar hasta un punto, y esa es parte de la mecánica del juego, intentar llevar a este hombre tan torpe hasta el otro lado. Pero en fin, la cuestión es que este videojuego retrasa su fecha de lanzamiento hasta el próximo 23 de septiembre. Ojo, porque esto se debe ni más ni menos que al bueno de Silksong, que ha creado pues un auténtico terror y pavor en esta industria. Se han retrasado un mogollón de videojuegos debido a este lanzamiento y debido a la fecha que le han puesto para el 4 de septiembre. Baby Steps no ha sido ajeno a ello, aunque más de uno puede pensar que quizá Baby Steps le está dejando espacio para no robarle el GOTY. Nunca se sabe. Vamos a cerrar el vídeo hablando de Keeper. Estamos hablando del próximo título desarrollado por Double Fine. Un título que viene ni más ni menos que de la gente que nos ha traído Psychonaut 2, una auténtica obra maestra. Es este videojuego en el cual manejas a un faro que se va moviendo, un faro que va pues superando diferentes terrenos. Es como un título con plataformas, puzzles y otra serie de cosas que la verdad pintan bastante curiosas. La cuestión es que este videojuego, según se ha comentado por parte de los desarrolladores, va a durar entre 6 y 8 horas aproximadamente en pasarte el modo historia. Esto pues ha traído un pequeño debate en la comunidad de jugadores diciendo que es muy poco o que se siente decepcionante. Mira, de verdad, a mí me gustaría que los videojuegos algún día se midieran por lo que te están intentando presentar. Me refiero, el otro día jugué a Sword of the Sea, un título independiente que se ha lanzado para PlayStation aparte de para PC. El videojuego me lo pasé en 2 horas y media y luego me hice otra ronda en el cual me duró pues 1 hora y 20 minutos. O sea, le he dedicado 4 horas y me lo he pasado 2 veces, y es una auténtica joya de título, pero porque se está moviendo en esa horquilla. Son videojuegos que de hecho no salen a 80 pavos, salen un tanto más baratos. Este Keeper de momento no se sabe el precio que tendrá, pero seguramente oscile entre los 30 y 40, quizá 50 ya pueda parecer un poco alto, pero sin embargo estaría en la horquilla de lo que suelen valer esta clase de videojuegos. O sea, a mí el juego del gato me lo vendían por 40 pavos y ese videojuego tampoco es que dure más que este Keeper, de hecho dura menos. Así que las cosas, por favor, mídanla en la proposición que te hace cada título. Pero en fin, caja de comentarios para que opinéis acerca de todo eso, y por supuesto os invito a que disfruten mucho de los videojuegos, que tenéis un montón. Un saludo.